Buenos días, qué gusto estar con ustedes nuevamente, qué bueno que estamos por aquí. Tenemos, antes de iniciar, unas noticias que les va a dar mucho gusto a muchos. El siguiente domingo ya va a haber una reunión presencial en Villanueva. Se abre con motivo de celebrar el aniversario y este fin de confinamiento, evidentemente con las restricciones que requieran las autoridades. Asimismo les anuncio, este canal va a continuar a esta hora, abierto, y con la prédica los domingos. Así que no hay muchos cambios, y sí hay algunos cambios positivos que les van a dar mucho gusto a muchos de ustedes. Así que por aquí nos vemos y por allá se ven. De acuerdo con restricciones, obviamente dije, a este punto no hay niños ni adultos mayores. Así que vamos a empezar en oración para tomar el tema del día de hoy, ya que pido a Dios que les sea de mucho provecho. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos el tiempo que podemos estar aquí juntos con mis hermanos y con los que van a ser nuestros hermanos que tú has traído y que vas a poner a pensar las cosas tuyas de manera diferente. Te doy gracias por esta oportunidad de transmitir y unirnos en espíritu con todos y cada uno de mis hermanos. Te pido que les bendigas y que nos unas a todos. Te pido por la provisión de cada uno de acuerdo con su necesidad. Te doy gracias por todo lo que haces, Señor, y guárdanos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema relativamente complejo, pero ahí está. Todos tenemos que lidiar con él, y es nuestra voluntad. La aplicación de nuestras voluntades. Esto digo relativamente complejo porque tanto teológicamente como experimentalmente o experiencialmente, para entenderlo cabalmente, pues se requiere darle una pensadita. Bueno, todos tenemos de primera mano gentes que conocemos, sin lugar a duda, o historias que nos hablan de una fuerte determinación. Como quien dice, aquellos que perseveran sin importar qué tan amargos hayan sido los problemas a los que se hayan enfrentado. Y sin duda, pues, al ver estas diferentes historias de triunfo en este sentido, estas cosas nos emocionan. De hecho, admiramos esto y nos inspiran dándonos fortaleza para que nuestras luchas diarias puedan darse en mejor manera. Por otro lado, al mismo tiempo, nuestros corazones se desilusionan un poco de ver a aquellos que corren alejándose al enfrentar el más mínimo desafío. Pero aquí nos vamos a concentrar en cómo nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor y los que hemos oído su palabra, persistimos en nuestro discipulado o nuestra conducta ante Dios, y cómo encajamos, por así decirlo, en su plan, ejercitando nuestras voluntades. Cuando Dios nos brinda salvación, y muchos de ustedes están conscientes de eso y se regocijan de esto, lo más impresionante que observamos es la transformación de nuestra manera de pensar, el cambio de nuestros apetitos. Él no solamente cambia lo que hacemos, sino también lo que queremos hacer, siendo este el trabajo del Espíritu Santo que mora en nosotros. No por algo dice en Filipenses 2:3, mas es Dios quien produce en nosotros o en ustedes tanto el querer como el hacer para actuar de acuerdo a su buen propósito.
o para que se cumpla su buena voluntad, vamos a decirlo así. En nuestro nuevo caminar, debemos de decir, hacemos elecciones que ayudan a conformar el diseño de Dios, de acuerdo con su plan, siendo esto algo hermoso. Estas son las decisiones de haré o no lo haré. Nuestra sociedad del día de hoy, pues muy seguido falla para entender esta área de la voluntad. Y sería bueno que preguntáramos por qué la evitamos. ¿Por qué evitamos esa voluntad en ciertas cosas? Pues principalmente porque es difícil ser persistente, ya que la victoria de ayer no garantiza la victoria de mañana. Ya que la continua actitud del enemigo de nuestras almas, Satanás, Mefistófeles, la serpiente antigua o como la quieras llamar, demanda que permanezcamos siempre alertas, y esta es la parte difícil. Ya que tú y yo, en general, queremos resultados sin esfuerzo. Todos queremos, por así decirlo, estilos de vida. De hecho, aquí en Los Cabos hay gentes que venden no residencias ni villas, sino venden estilos de vida. Tal vez has oído la expresión. Pero la realidad es que nosotros no sabemos de qué debiera tratar la vida. ¿De qué estamos hablando cuando decimos estilos de vida? Como decir, queremos el éxito sin querer pagar el precio. Para llegar ahí y tener, vamos a decir en la escuela, calificaciones sobresalientes, puras As. Queremos eso, pero pues no queremos estudiar. Queremos matrimonios bendecidos, pero no queremos hacer los esfuerzos y compromisos que se requieren. Ciertas llaves de la voluntad, por así decirlo, pueden desencadenar su tremendo potencial, un potencial que Dios ha dejado muy serio ahí. Bueno, si entendemos esto de la manera correcta, nos va a traer humildad a nuestro comportamiento. Si no lo entendemos, nos va a tornar en arrogantes. El día de hoy voy a presentarles 3 escenas en la Biblia que colocan a la voluntad exactamente en el centro de la discusión, para que vean qué tan importante es el tema que estamos hablando. El primer escenario se encuentra con Josué en su despedida. Muchos han oído de esta historia. Josué es el que sustituye a Moisés, pero ya que toman y están de aquel lado del Jordán, también Josué se despide. Veremos qué le dice a su gente después de que ya habían cruzado el Jordán y que ya habían tenido contacto con muchos dioses foráneos y seductores de las naciones que vivían por allá en la tierra prometida. Josué, de manera directa, así, les recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos, por generaciones, para llevarlos al momento en donde estaban ahí, guardándosle, evitándoles que sucumbieran en el desierto por la falta de todo, en
los tiempos de problemas especiales y el cuidado que ha tenido por ellos. ¿Se acuerdan? Les protegió por 40 años en su peregrinaje. Durante dicho tiempo, pues aprendieron muchas lecciones, algunas de ellas amargas. Josué ahora era el sucesor de Moisés, como decíamos, y estaba a punto de dejarles el cuidado de toda la gente a otros. Y lo deja con una arenga, con una invitación, con un consejo, como lo quieran ver ustedes. Una arenga directa y cercana. Como dice Josué 24:15. Ahí les dice, entre otras cosas, elijan en este día para ustedes mismos a quién van a servir. Esto es algo interesante, de lo más interesante. De hecho, el versículo 15 de Josué 24 dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. O sea, se los deja muy claro y espera que todo el mundo responda dentro de esa base. Nadie puede equivocarse que la elección de servir a Dios está en la voluntad de la gente. Pero esta decisión no viene de una cosa momentánea, ni de un vacío, y no viene sin información. Dios se les presentó a ellos dentro de un contexto de su trabajo, de algo que Él ha hecho en sus vidas, y esa elección que Dios tuvo para bendecirles, cuidarles y protegerles. Nosotros el día de hoy debemos abrazarnos a esa promesa de Dios de bendecirnos, porque Él no quiere que nosotros luchemos sin su voz o sin su sabiduría. Él quiere que tengamos ambas. Él nos ha traído al lugar que ha escogido de una u otra manera. Ustedes han oído que Dios escoge el lugar de tu habitación. Sin duda Dios, para que tú hagas algo, pudo haber usado el método demoledor, martillo, y forzar tu voluntad. Ya que Dios puede hacer que esa escena de ese personaje, el Terminator, que se les gusta mucho de nuestros jóvenes, se vea como un hombre amansado y tolerante, en comparación de cómo podría ser Dios. Pero Dios, con su infinita paciencia, que es parte de su amor, trabaja en nuestras vidas. Doy gracias a Dios por esto. Y nos da señal tras señal, o sea, nos manda mensaje tras mensaje, uno tras otro, de su inconfundible amor. Aunque más seguido de lo que quisiéramos, a muchos les pasa desapercibido. Se tenía que decir y se dijo. Ni modo. Jesús le pregunta al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando iba él rumbo a Damasco? Con toda la furia o el celo que traía contra los cristianos, pensando que servía a Dios fervientemente. Le pregunta: ¿por qué me persigues?
Eso le dijo a Saulo, por allá en Hechos 9, ustedes lo deben de recordar. Y luego le dijo a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Obviamente porque pues estaba queriendo servir a Dios sin identificar a Dios, Jesús, con el Dios Altísimo. Como tú sabes, de alguna manera él estaba diciendo a Pablo, ¿por qué estás tú ensangrentando las señales que Dios ha puesto en tu camino? Y esto es de manera literal porque pues, Pablo era medio brusco con los hermanos de aquel día. Sin temor a equivocarnos, vemos cómo Dios paró a Saulo en seco, así como te paró a ti, o a mí, para el caso. Y en el caso de Pablo, en lugar de molerlo a palos o agarrarlo de las greñas y jalonearlo y echarlo a una mazmorra de lo peor, o con un rayo quitarle parte de sus facultades, o vete tú a saber. Tampoco se anotó en ningún lado que lo agarró de los cabellos. Lo llevó a Damasco ciego. Solo le mostró lo ciego que estaba. Y realmente le estaba privando de la vista, como tú sabes, por un tiempo corto, de hecho. Pero eso fue por el encontronazo que tuvo con la luz, que se dice que brillaba más fuerte que el sol de mediodía. Así que no hay duda que vino Dios a ponerle un alto, pero tremendo, al buen Saulo. Ya mandándole a Damasco, pero Saulo llevaba un plan, su manera de ver las cosas. Y ahora Dios lo sigue mandando a Damasco, pero ya no lo manda con su plan de Saulo, lo manda ahora con el plan de Dios. De hecho, lo primero que le dice, va a ir por allá un hermano que te va a poner las manos y recuperarás la vista. Ahora tenemos a Saulo con el plan de Jesús, cosa que era verdaderamente inaudito pensar que esto fuese a acontecer con tal personaje en aquel tiempo. En nuestra manera de ver las cosas, cuando pasan cosas que no podemos ni entender, principalmente los seguros de vida o de cosas materiales, cuando pasan catástrofes, a eso le llaman hechos de Dios. Bueno, también lo que le pasó a Pablo fue un hecho de Dios, y la conversión tuya es un hecho de Dios. Y no es una catástrofe, es una bendición. Catástrofe éramos como éramos. Así que por inferencia, o sea, por simplemente pensar que son hechos de Dios, hay cosas que pensamos que nuestros éxitos son parte del destino o nuestra buena suerte, o los resultados de un esfuerzo individual, como dicen los españoles, que aquí no se usa esa palabra, un esfuerzo arrufo, como quien dice, afinado y persistente. Y como Dios es un buen maestro, que puede hacer que tú y yo, que no somos músicos, que solo sabemos tocar la puerta, si nos da un instrumento con una sola cuerda, podamos tocar una melodía. ¡Qué maravilla, caray! Con un instrumento roto poder llegar a hacer eso, y sin facultades. Es un ejemplo que, por así decirlo, Dios nos muestra su plan en nuestras vidas. Si nosotros podemos ver su mano de gracia en nuestras vidas, que nos ha sostenido y nos ha traído hasta aquí hoy,
de una manera similar como estaba Josué hablándoles a su gente, haríamos bien, como en algún tiempo hizo Jacob, en poner marcadores de piedra, o sea, altares de piedra en los lugares que recibimos bendición, que nos recordasen de la bondad de Dios para con nosotros en situaciones difíciles. Porque somos de recordar tardo. Hay las cosas buenas que siempre se nos llegan a pasar. Esto se escribió por allá en Génesis 35:3 para que lo lean después, como hacían esto para recordar la salida de situaciones difíciles cuando Dios da la victoria. Pero esta manera de pensar y ver las cosas, que diríamos es un avance mayor, es algo que debemos tener, que debemos escoger el seguir a Dios. Esta situación conlleva un compromiso que no tiene negociación, compromiso no negociable. El reconocer la misión de tu vida, no tanto como tu profesión o a lo que te dedicas, lo que te gusta, sino como medida de tu vida, por la cual pudieses observar el progreso mismo que tienes en ella. De esto emerge un compromiso donde tu vida expresa una total sumisión a la voluntad de Dios. ¿Oyeron lo que dije? Donde se expresa una total sumisión a la voluntad de Dios. Llegar a este punto viene a ser más que relevante. Después de que hayas pasado tiempo considerando lo que significa y que idealmente hayas encontrado un texto en la Escritura que encapsule tu búsqueda, tal comprensión del plan es de incalculable valor. O sea, que recuerdes tú por qué Dios te dio vida nueva, de dónde te sacó, qué triunfaste, y dónde te tiene, y por qué te tiene, y a quién perteneces. Que evidentemente ya no es más a ti mismo. Porque muy seguido solo vemos una cosa y perdemos el punto de todo lo que pudiéramos hacer. O al contrario, muchos vemos que necesitamos que nuestros esfuerzos están enfocados en todo, menos en lo que realmente debiésemos hacer, negando así el propósito de nuestra vida. Así que el mayor esfuerzo de nuestras vidas se podría descarrilar en objetivos secundarios. Josué nos recuerda que cada uno de nosotros, de manera deliberada, debemos escoger a quién vamos a servir, de manera deliberada, con nuestra voluntad. Así que te invito a que escribas con claridad tu propósito. Ponlo donde lo veas de continuo, en un lugar prominente, donde te recuerde esto, tu propósito. Marca tu objetivo en la vida. Esta es la recomendación. Lo cual te va a proveer con la medida que necesitas para determinar qué atracciones o distracciones te son legítimas o ilegítimas. Fíjense que hubo una mamá, desde las que ya casi no hay el día de hoy, se llamaba Susana Wesley. Ella fue la mamá de John Wesley. Ustedes han oído a los wesleyanos, que aunque no piensan exactamente igual que nosotros, también son una rama del cristianismo. Para empezar, esta señora, dije que no es igual que las de hoy porque tuvo 19 hijos. Hoy día nomás oigo que quieren tener uno o dos.
En fin, no voy a meter ahí, pero ella tenía 19 hijos. Y a todos les enseñaba el valor de Cristo en sus vidas. Y en el caso que estamos hablando, ella dio un consejo que lo traje para acá para compartírselos, porque es comparable a al mejor consejo teológico que les pueda conseguir. Ella les decía a sus hijos: hijos, cualquier cosa que debilite tu razonamiento o limite la ternura de tu constancia, o obscurezca tu sentido de Dios, o disminuya tu celo y energía por las cosas espirituales, evítalo. En corto, si algo mayor que la autoridad y poder de Cristo adquiere más poder en la carne para ti sobre el espíritu, entonces sé consciente que eres pecado. Cualquier cosa, les decía entonces, buena, fue palabra que esta señora les indulgó a sus hijos de manera seria, y a todos los que tengo. Palabras de mamá casi mejores que las de un teólogo. Ese fue el primer escenario. El segundo escenario ocurre en Hechos 22. Muchos han leído Hechos 22, donde Pablo hace un recuento del trabajo de Dios en su vida y la descripción del Señor de la vida misionera de Pablo. Ustedes se acuerdan, mientras Pablo se recuperaba de su ceguera, Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas sus palabras desde su boca. Bueno, cuando él aplicó esto y lo llevó a los gentiles, diciéndoles que él era Dios, los que eran sus oyentes ya no quisieron oírle en esta parte del capítulo. Pero vemos aquí que la instrucción definitiva al apóstol Tomás, que es otro ejemplo, cuando Dios le dijo de ver, tocar y oír al resucitado Señor, ya ves, ¿te acuerdas? Tomás no quería creer lo que le habían dicho. Y después de que Tomás recibió esta instrucción definitiva y la obedeció y le reconoció por quien realmente era, Jesús le dijo: porque tú me has visto, es que tú has creído. Benditos aquellos que no me han visto y han creído, como dice Juan 20:29. En ese mismo capítulo, interesante, cuando María vio al resucitado Jesús y literalmente quería abrazarlo, Jesús dijo: no me toques ahora, mejor ve con mis hermanos y diles lo que aquí viste. Como dice el versículo 17 de ese mismo capítulo. Y de nuevo, ahí mismo en ese capítulo, cuando Jesús se despide de sus discípulos diciendo: reciban el Espíritu Santo, en todos estos ejemplos que mencioné, vemos una presencia, una voz y una dirección. Nosotros no le vemos así, no le sentimos o le tocamos. Nosotros no, como una regla general, oímos su voz de manera audible. Usualmente oímos su voz que viene a nosotros a través de su palabra escrita. Ese oír su voz debe estar acompañado de acción, de hacer las cosas. Porque es impresionante el número de veces que vemos la escritura
como la palabra haz, combinado con el término la voluntad de Dios. De hecho, Jesús habla de no buscar su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, como dijo en Juan 4:34. Si alguno escoge hacer la voluntad de Dios, dice Jesús, donde en su palabra Él nos lo está revelando, nos está haciendo que conozcamos, y estas ideas están implícitas ahí en sus palabras. En este contexto, nosotros aprendemos que Dios realmente revela su voluntad. Y si caminamos en la conocida voluntad de Dios, Él revela aspectos de esta que no son fácilmente conocidos. La parte difícil es hacer la parte de su voluntad que ya conocemos. Pero la pregunta aquí es cómo lo logramos. ¿Y cómo sabemos de seguro qué quiere Dios que hagamos en cada situación compleja? Y es aquí donde la batalla se recrudece, vamos a decirlo así. Porque esta batalla acontece dentro de nosotros sobre el hacer la voluntad de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo lo explicó de la mejor manera por allá en Romanos 7, donde dice, porque lo que quiero hacer no hago, siendo lo que aborrezco, eso hago. Después recalca, qué hombre tan perdido soy yo. ¿Quién me rescatará de mi cuerpo de muerte? Pablo está transmitiendo que esta aparente batalla sin fin de querer y hacer cobra su precio. Y a menudo clamamos a Dios, Señor, solo si supiera la elección adecuada aquí. Pablo nos da una pista muy interesante en Romanos 8:9. Tú, de cualquier modo, no estás controlado por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en ti. Aquí está el terreno común de todos, los que se acercan a Dios, a los cuales Dios les ha dado poder. Pablo nos recuerda que a la ley le falta poder, en Romanos 8:3. Porque era solo una prescripción, o sea, una receta. Y ninguna receta por ella misma puede traer rescate. Seguir la prescripción no resuelve el problema, porque solo el Espíritu Santo tiene el poder de rescatar, ya que Él nos empodera para hacer la voluntad de Dios. Es por eso que Dios dijo, ya no nos voy a dejar más solos, porque necesitan este poder, esta guía, esta sabiduría. Y aún así a veces pues lo seguimos regando, parecemos bomberos voluntarios. Aún así hay veces que levantamos las manos y decimos, es muy difícil, es muy duro. Es más, Pablo estamos leyendo que decía, ¿qué voy a hacer con este cuerpo de muerte? ¿Cómo voy a hacer todo lo que se requiere para ser obediente? Dios también nos habla de esto. Y dice, sí se puede. Conmigo sí se puede. Porque no estamos solos. En Lucas 11, del 9 al 13, Él nos los dice ampliamente. Dios en otra manera nos relaciona directamente con Él. Directamente con Él, somos sus hijos. ¿Se recuerdan cuando Moisés le dijo, si me preguntan qué me mandó a que libere al pueblo, a tu pueblo, pues, ¿quién vas a decir? ¿Quién voy a decir que me envió? Y Él dijo, diles que yo soy, te envió.
Es muy importante lo que hay en un nombre. Es por eso que damos nuestro nombre cuando llegamos a algún lugar, en relación con alguien más. Cuando alguien te presenta, te relaciona, este es fulano, hijo de sultano, X, o hace algo donde te puedan relacionar. Déjame decirte que para cerrar te tengo que recordar que en tu nombre está el nombre de tu padre, de tu madre, pero en tu nombre también está el nombre de tu Padre Celestial. En tu pasaporte, no el físico, el que tiene tu ciudadanía celestial, está tu identificación, centrada en un lugar cuando venimos a ser, porque antes no éramos. Antes teníamos contingencia de muerte. Hoy, aun si morimos, tenemos esperanza de vida. Gracias a Dios por esto. Y el nombre, nuestra identificación, con esto en mano, que nos relaciona, que nos da nuestra descripción. ¿Se acuerdan de Pilatos en relación a esto? Él le preguntó a Jesús que si él era el Hijo de Dios. Por allá en Juan 19, 7 y 8. Jesús, por otro lado, cuando él se despidió de sus discípulos, Jesús les dijo que regresaba al Padre. ¿Quiénes somos? Siempre se define por quienes hemos sido. Primero, un cristiano realmente es uno con Cristo. Mi nombre o el tuyo se identifican con el nombre de Él. Eso es lo que significa. Tú eres un hijo de Dios, relacionado con tu Padre Celestial. Como hemos dicho antes, tú ya no eres de ti. Y sabiendo esto, tú sabes lo que es ser de Él. Por lo tanto, persistir en hacer su voluntad y por su gracia, Él habilitará tu voluntad hoy. La va a habilitar con convicción, con fortaleza, con energía, con alegría. Le va a dar una convicción que no solamente va a ser una opinión. Yo opino que soy cristiano. No. Sino algo enraizado profundamente en tu conciencia. Que para cambiarlo tomaría cambiar la misma esencia de quien tú eres. Es por eso que el Señor disciplina a quien Él ama. Porque por arriba de todo está la voluntad de Dios y su amor sobre sus hijos. Una vida disciplinada que lleva el poder de decir no ante poderosas tentaciones es lo que nos da Dios. Es lo que podemos ver y es famosa la cita de David que le eludió ese poder en el tiempo determinado. Esa elección errónea de David con Betsabé que le llevó a otras decisiones que también fueron desastrosas y una vida comprometida porque le creó a su vez un apetito por las cosas equivocadas. Por lo tanto, la siguiente vez que tú pienses acerca del poder de tu voluntad, no solo piensa en la elección a mano, sino también piensa en todos los otros compromisos que una mala decisión acompaña. Dios nos ha dado este poder de discernir, de decidir y de hacer. Espero que Dios te dé
amplio discernimiento y conocimiento de esto que estamos hablando. Con esto vamos a cerrar. Señor, te pido, Padre, que habilites a mis hermanos a entender que somos tuyos, que tú has pagado un precio altísimo por nosotros, que estamos aquí de manera pasajera, que tenemos una ciudad donde tú vives, donde fuiste tú a preparar un lugar para nosotros. Enséñanos el estilo de vida que quieres que tengamos, que nos animemos unos a otros con esa voluntad decidida a obedecerte. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que son un hecho innegable que Dios actúa aquí. Bendícelos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los vemos pronto. Me dio gusto que estuvieran con nosotros. Que el Señor les dé amplio conocimiento de lo que Él quiere para cada uno. Hasta pronto.